Salud por la salud mental infantil. ¡Salud! Oye, estaba pensando que últimamente como que se escucha mucho que hay niños con ansiedad, estrés, cambio de ánimos, y lo que siempre termino escuchando es que, ay, es una etapa. Pero, güey, o sea, de verdad me quedo pensando de que, ¿y si no es una etapa? Si hay algo más. Claro, no, estoy de acuerdo contigo. Como que se escucha mucho, ya no sabes si es por moda o por qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Todo lo colectivo, cómo estamos acelerados, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo porque también lo más loco es que nunca lo decimos por su nombre, salud mental infantil. Decimos, ay, es muy difícil, o es súper berrinchudo, es un flojo, porque poco se habla de lo que está pasando por dentro. Pero ahí está el problema, lo que no queremos ver no se puede acompañar. Exacto, por eso dijimos, tenemos que hacer este episodio y le pusimos como nombre salud mental infantil, primeras señales, ansiedad y control emocional, porque queremos ver cómo se ve verdaderamente la ansiedad en los niños, o sea, comprender qué podemos confundirlo con normal en su desarrollo y qué de verdad sí se vuelve un foco amarillo para echar ojo. Totalmente, no, estoy muy de acuerdo contigo y eso es muy importante, echar ojo, estar observándolos. Y también queremos hablar de cómo llevarlo a lo práctico, qué podemos hacer en la casa, en el salón de clases, en la rutina diaria. Igual no tienes que ser experto, o sea, simplemente ser un adulto más consciente de estar observando a tu hijo y dejar de ser como si nada estuviera pasando cuando claramente el niño muestra que algo no está bien por dentro. Así es, pero bueno, ahora sí para arrancar con este tema que la verdad, híjole, se me hizo bien sensible. Ay, a mí también. No sé, o sea, sí se habla mucho de la salud mental en los adultos, pero no tanto en los niños. Estoy de acuerdo. Entonces sí me puse a leer como sobre muchas investigaciones científicas, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la investigación, y sí encontré muchos datos. La verdad, tengo un dato que, híjole, sí me pesó, sí me dejó en shock. Más adelante te lo cuento. Pero ahorita voy a empezar con un dato que dice que en pandemia hicieron un metaanálisis durante y después de la pandemia con más de 80,000 niños y adolescentes. Wow. Ajá, sí, un mundo de niños y adolescentes. Y encontraron que 1 de cada 5 niños presentaba síntomas de ansiedad. Híjole. Sí, está bien fuerte. Sí. Y además, eso no es lo más triste es que todavía salió la OMS y la UNICEF a decir que la mayoría de estos niños nunca recibieron atención especializada. O sea, se quedaron ahí en esa ansiedad. Perdón, y se me pasó a decir que esa ansiedad estaba en niveles de ansiedad clínica, o sea, era tan fuerte la ansiedad que afectaba su vida diaria. O sea, eran niveles de ansiedad muy altos, o sea, no era como cualquier ansiedad. Entonces, híjole, pobres todos esos niños y adolescentes que vivieron toda esa pandemia y después de la pandemia en esa situación. Totalmente, y por eso volvemos a lo mismo, hay que observar, estar bien atentos, porque la ansiedad la puedes confundir con 1000 cosas, o sea, puede ser de que, ay, X está nervioso, o ay, está preocupado tantito, o ay, es muy obsesivo, o sea, pueden ser varios signos que se pueden parecer a otras cosas, o a algo X, que no está pasando nada, pero de verdad sí está pasando por dentro, o su cabeza, lo que están pensando, y muchos viven en alerta constante, y eso es muy importante, o sea, que ellos no estén viviendo así, porque pues sí, a veces no tenemos ni idea ni lo que está pensando, pero si tú lo ves nervioso todo el tiempo, preocupado por el futuro o nervioso por cosas que no es su rol estar nervioso, ¿sabes? Claro, o sea, sí, por eso te digo, a veces es bien complicado como distinguir normal en su desarrollo y lo que sí se vuelve foco amarillo, porque siento que es una línea bien delgada, porque sí pueden tener como comportamientos pues de la edad, o sea, sí pueden tener berrinches intensos y así, pero cuando ya se convierte en algo de poner atención. Totalmente, no, y agárrate también con esto, un metaanálisis que hicieron también, pero con más de 170,000 niños y niñas, juntaron todos sus datos y ahí descubrieron que el 8% de los niños ya cumplían con criterios de algún trastorno de ansiedad antes de llegar a la adolescencia. O sea, se me hizo un porcentaje muy alto porque todavía ni llegan a la adolescencia. O sea, ya hay mucha ansiedad en los niños. Híjole, siento que a lo mejor mucho tiene que ver la presión social, no sé, pero híjole, por dentro tenemos muchos niños ahogándose por dentro y por fuera los seguimos etiquetando como flojos, como mamitis, como sensible, y pues lo más fuerte es que el cerebro infantil apenas está en construcción. Eso. Entonces, sí, hay que tomarlo con calma. O sea, hoy no es nada más una etapa, son conexiones neuronales que se están cableando con respecto a sus experiencias diarias. Entonces,
Híjole, hay que darle tranquilo. Pobres que antes de la adolescencia ya tienen esos niveles de ansiedad. No, ya trastornos, ya un diagnóstico. Y esos niños, pues que juntaron los datos, ¿cuántos no van? Como lo que decimos, de que mamás que dicen no pasa nada, no tiene nada. O es una etapa, se le va a pasar. Exacto, pero 8% es mucho. Ok, manita, ahorita que estás hablando del cerebro, yo creo que es importante echarnos un clavado ahí. Pero bueno, vamos a hacerlo versión mortales, güey, nada de estar hablando en chino. Por favor. Oye, bueno, en el cerebro de los niños, las partes que detectan peligro, como la amígdala, se maduran antes que las zonas que se encargan de pensar o frenar. Ya. O sea, la alarma llega antes que el freno. Entonces, si un niño está constantemente en estrés por demasiada exigencia, cambios constantes o ambientes tensos, ahí el cerebro pues prende primero la alarma muy rápido y la apaga muy lento porque esa zona todavía no está desarrollada. Entonces puedes ver al niño de que está haciendo mucho drama y llorando, pero a ver, es normal, o sea, su cerebro apenas está aprendiendo, se está desarrollando para poderse regular. Aquí nada más hoy en día está madurada su alerta. Obviamente va a entrar en pánico. Y mira, a mí me encanta entenderlo así. Es como si el cerebro del niño fuera un edificio donde el lobby y la alarma de incendios ya está lista. O sea, todo eso ya está. Pero el piso donde se toman decisiones todavía está en construcción. Entonces, si algo estresa al niño o lo sobrepasa, él no puede subir al razonamiento. Se queda en el lobby, en la alarma. Entonces, él se queda con el corazón acelerado, un nudo en la garganta, a lo mejor el estómago apretado. ¿Por qué? Porque no puede subir a razonar. Se va a quedar en estado de alerta. Eso es lo que pasa. Y aquí, lo más fuerte es cuando este estado de alerta se vuelve normal para ellos, ya el cerebro empieza a detectar el mundo como un lugar peligroso, que ahí ya probablemente sean niños que ya tengan mucha ansiedad, probablemente ansiedad social, que no quieran salir, que ya estén más en sus casas, porque ya sobrepasó todo. O sea, ya es demasiada alerta, demasiado el cerebro estar en constante vigilancia, que ya es demasiado para ellos. Claro, sí, ya no quieren de que más estímulos. Exacto, o sea, siento que, no sé, como que me pongo a pensar en esos niños y me da mucha cosa de que de verdad están preocupados, o sea, están pensando en cosas que les preocupan mucho, viven en angustia. Pero ¿sabes qué? Luego yo también me quedé pensando que a lo mejor también son como cosas que sienten, pero inconscientemente, porque como que tuve un flashback, o sea, pensando de que, a ver, conozco niños, tuve alumnos, sobrinos, alguno de estos niños que tuviera algún patrón de esto, y gracias a Dios, o sea, ninguno, o sea, no se me vino a la cabeza, bueno, un niño que tuve hace muchos años como alumnito, pero porque su cuerpo lo manifestó con problemas en la piel. Pero la verdad, si este niño no hubiera tenido ese problema en su pielecita, tú lo veías y podía pasar súper desapercibido, claro. La verdad, te lo juro. Y era un niño súper inteligente, tranquilo, educado. O sea, no te hubieras dado cuenta de ese nivel de ansiedad y de estrés que tenía si no hubiera sido porque su cuerpo lo externó. Está cañón. Pero luego yo me puse a pensar en mí y te lo juro que yo sí tuve una etapa que, güey, yo ya no era niña, o sea, yo ya estaba pasando de secundaria a prepa y es cuando vas a presentar los exámenes de admisión, ¿te acuerdas? Sí. Güey, yo fui a 300,000 exámenes porque cada vez que llegaba, o sea, ya estaba perfectamente, o sea, cero gripa, cero todo, salud 100 de 100, o sea, todo bien. Apenas me sentaba, me daban mi hoja y empezaba tipo estornudo tras estornudo y podían ser 1 hora, 2 horas lo que me tardaba y no podía pues ya pensar, me bloqueaba tanto y mi cuerpo lo empezaba a sacar pues como podía, no sé por qué me daba, porque no era alergia, pero me daba estornudos y era como muy gracioso cada vez que iba a un examen de admisión, sí, y yo decía de que, ¿cómo? ¿Qué pasa? Pero yo no estaba siendo como tan consciente que me ponía tan nerviosa que pues mi prepa iba a depender de que pasara un examen y si no lo pasaba, o sea, ¿cachas? Toda la historia. Entonces, inconscientemente, pues yo traía ahí el sentimiento. Entonces, sí, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ansiosos por algo, preocupados, estresados, y ahí está. También de chiquita me acuerdo,
cuando a veces de que me invitaban, que ya eran planecitos un poquito más solitos, de que, ay, vamos a ir al cine con la mamá de no sé quién. Ahí también, güey, siempre me enfermaba, siempre me daba gripa. Y ahí era tipo mormada, porque, no sé, a lo mejor era tanta la emoción de que iba a salir y ya como grande, o no sé yo qué pensaba, ahí sí no me acuerdo, pero sí me acuerdo que cada vez que tenía tipo planes, me enfermaba. Híjole, es que sí, el cuerpo Entonces, también es una gran señal, obviamente, sí, ya sabemos. Exacto, sí, o sea, el cuerpo habla lo que la boca calla. Exacto, no, y como dices, es muy importante eso, porque si no, no te das cuenta, tipo el niño que decías que traía Tus que problemitas en la piel. que con eso te diste cuenta, si no, no te das cuenta, por eso también es importante hablar con ellos todo el tiempo. Me tocó ponle una alumnita que tú la veías y también perfectamente, su hermanito, todo bien, pero de repente se cuenta que llegó y de que, no, es que estoy muy preocupada porque yo tengo que cuidar a mi hermano y luego mi hermano chiquito y mi mamá trabaja mucho y no sé qué. Ay, mi pero reina, no la carga que le habían dado. Pero, güey, siento que no estaba pasando. Y yo, a ver. Aquí, no, porque en su mente de niña ella se hizo su historia y estaba cargando con un paquetón. Es a lo que voy. Y si no hablas con ella, tú no sabes lo que está pensando, pero no te puedo explicar. Y yo, a ver, ¿a quién le has dicho? ¿A quién le has contado? O sea, yo como que, a ver, ¿cómo intervengo aquí, verdad? Sí, no, pues ya le dije a mi papá, y yo, ok, tu papá sabe todo esto. Sí, yo le digo que mi mamá es una bruja, que no sé. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, sí, se escaló. Pero mucho. Y lloraba, o sea, y estábamos en campito de verano, güey. O sea, nada que ver. Era tipo diversión, ¿sabes? Sí. Yo sí me quedé, o sea, como que dije, ay, me dio mucha cosa, que jamás te vas a imaginar que un niño esté pensando eso, de que tengo que cuidar a mi hermanito, yo me tengo que levantar. Y a lo mejor la mamá se lo dijo jugando, o cuídamelo un ratito, algo así, pero la niña ya se creó una historia. Porque ella lo tomó literal. Totalmente. Por eso tenemos que también preguntarles de que casi qué estás pensando, o qué piensas, qué te preocupa, porque también ellos a veces agarran preocupaciones que no son de ellos, son de la verdad de las mamás o del papá. Del cuidador. Del cuidador, exacto. Entonces nosotros como cuidadores, como adultos, decirle a los niños, oye, tú no tienes por qué preocuparte por eso yo me encargo. Claro. O sea, hacerlos sentir seguros, que sabemos que eso es de lo principal, sin que ellos estén preocupados. Imagínate por cuidar al hermanito. No, güey, ¿cómo? Ay, chiquita. Sí, me dio mucha cosa, güey. Sí. Oye, sí, de hecho, déjame te cuento otro dato científico, porque de verdad siento que es bien importante, sobre todo este tema, pues ver que tiene sustento, que sí está pasando, que sí es un problema real en muchos niños y adolescentes. Entonces, este estudio que leí era sobre somatización infantil y encontraron que 1 de cada 4 niños presentaban síntomas físicos recurrentes como dolor de panza y dolor de cabeza ligados a situaciones emocionales. Ay, no puedo. Sí, y el 10% de estos niños era tan grave que afectaba su día a día. Entonces, pues hay que tener en cuenta que no es que estén fingiendo el dolor, es que su sistema nervioso todavía no sabe diferenciar entre estoy nervioso y me duele la panza. Exacto, eso es muy importante, la verdad. Está súper heavy eso. Y sí es cierto, o sea, como yo lo que acabo de contar, o sea, me pasaba, yo no me daba cuenta que estaba nerviosa, entonces empezaba con mis estornudos y mis cosas. Claro. Oye, pero bueno, déjame te cuento otro dato, y ya te lo juro, es el último, pero dale, es que manita. Sí me dejó... No, están muy interesantes. No, sí me dejó más en shock, o sea, sí está fuerte. Y decía en el estudio que dolores físicos recurrentes como de panza, cabeza o músculos están estrechamente ligados a ansiedad y depresión en niños. Ay, no. Aunque los estudios del hospital, del doctor y todo eso, en su chequeo, salga bien. O sea, están ligados porque pues en realidad no es algo físico, es algo emocional, es algo mental. Claro, Entonces está cañón. Entonces hay que tener en cuenta que ese niño que todas las mañanas le duele la panza antes de salir al colegio, no es porque esté fingiendo, es porque su cuerpo está expresando lo que su boquita todavía no sabe decir. O sea, como dije, la frase, el cuerpo va a hablar lo que la boca calla. Exacto. O sea, lo aplicamos mucho en adultos, pero en niños aplica también 100%. Como que nunca lo había pensado que esa frase aplica también para los niños. No, y da ternurita de que le esté doliendo la cabeza o la panza, ¿sabes? No, y muchas veces podemos decir de que, ay, está chiflado. Claro, o está exagerando. O de que no es cierto, solo es flojo, o no quiere ir. Pero... ¿Está nervioso? ¿Verdad? No, ajá, y aparte, qué tan importante que hasta puede estar ligado a ansiedad y depresión infantil. Claro. O sea, se me hizo bien fuerte ese dato. Sí.
Híjole, sí, después ni les creemos, como dices, qué triste. Sí, sí, es que eso es lo que me preocupa, porque es una línea bien delgada entre sí que tanto y que no, o sea... Sí, sí, es una línea delgada totalmente. Por eso, ¿qué te parece si vemos como señales concretas que nos pueden decir si puede haber algo de ansiedad en los niños? ¿Cómo ves? Ándale, se me hace súper buena idea, así para que nos quede más claro, entonces sí que es foco amarillo y que podemos como dejarlo ir, es normal en su desarrollo. Exacto. Digo, obviamente, esto no aplica si las acciones son aisladas o si es como, ay, de repente pasó alguna situación. Esto tiene que ser situaciones que se repiten para ya convertirse en un patrón. Ya. Y obviamente juntar varios criterios, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, el juego rígido. O sea, siento que cuando los niños juegan es una gran oportunidad para nosotros observarlos y ver cómo están. O sea, es una gran señal. Por ejemplo, si antes el niño, tú veías, tu hijo o alumno, que jugaba, inventaba personajes, a lo mejor construía castillos, se involucraba en el juego y de repente ya su juego es muy rígido, siempre repite lo mismo y no se involucra tanto en el juego. Eso puede ser un foco de alerta, como que a ver qué está pasando, Okay, qué pasó para en que el juego. Mises, sí, echen ojo. Exacto, las también las mises, obvio, es muy importante. Ese cambio dice mucho. Okay. También tipo en la casa o igual en la escuela, pues son como microrutinas, pero muy estrictas. Por ejemplo, oye, si no es mi vaso azul, yo no voy a tomar de ahí. O si no es mi sillita, yo no me siento ahí. Digo, la silla lo puedo entender más, pero... De que porque es por lugares. Exacto, Sí. pero ya son como varias señales que tú ves que muchas veces no es por maña, simplemente es la necesidad de tener un poco de control. Y luego ponle también otro, que son niños que se apagan por no molestar. Esos niños a lo mejor no interrumpen, no reclaman, no piden y tú puedes decir, ay, mira qué maduro, pero probablemente estén apagando lo que sienten o reprimiéndolo para no estorbar. Son como niños así. Ay, sí, esos me dan mucha ternura. Siento que a lo mejor eso era lo que podía pasar con mi niño que te digo. Porque él nunca se quejaba, no era un niño problema, cero. O sea, ay, es que digo que... Es que es bien difícil darte cuenta es difícil, en esas situaciones, porque no brinca el sí, niño. puedes decir es introvertido. Ajá, exacto, yo pensé que era tranquilo. Sí. Y no, lo que él estaba pasando por dentro lo estaba comiendo. Sí, mi rey, por eso siempre hablar con ellos es importantísimo. Y sí había una situación grande, porque luego platicando con los papás, sí estaba pasando ahí una situación entre ellos. Es lo que te iba a decir. Es cuando te das cuenta de... Híjole, sí es cierto que el cuerpo habla. Claro, no, y es lo que te iba a decir. Muchas veces estos niños que no hablan o parecen tranquilos es porque o la mamá o el papá o los dos están muy estresados o viven en ambientes tensos que tú como niño no quieres ser una carga más para ellos. Oh. Como ya los ves así, dices, no, pues yo mira, ya Sí, no hablo, qué me alejo fuerte. para que mi mamá no tenga una carga más. Qué fuerte, Está muy qué fuerte tan chiquito. Ya sé. Pensar, o sea, es a lo que voy. Por eso tenemos que estar bien alertas, bien ahí con ellos, atentos en qué estás pensando, qué estás sintiendo, por qué, de dónde viene, porque muchas veces es nada más el pensamiento. claro. Bueno, y aquí porque hubo una situación, pero más al rato que les ponga Pero la ponle. situación cotidiana de la vida. Totalmente, pero esa misma situación que a lo mejor sí estaba pasándolo con los papás, si tú te sientas con él a hablarlo, a lo mejor lo va a entender, pero a lo Ya, mejor... ok, lo ve de otra manera. Claro, o a lo mejor y no, pues no digas nada y no digas, pero el niño se está dando cuenta de todo, tú no estás diciendo, entonces, ¿qué pasa? Su cabeza se vuela. ¿Sí me entiendes? Pero ahí hubo una, o sea, es a lo que voy, ahí hubo una situación. Ah, sí, sí, Cuando sí. no hay una situación, no hay algo que, por decirlo, detone, ahí es lo difícil de también. que... Porque casi siempre, o sea, lo normal es que pasa una situación grande y entonces pues de ahí empieza como el patrón de ansiedad o Claro. pero cuando no hay ninguna situación y empieza todo esto, es lo difícil. Pues sí, ¿Cómo pues- te das cuenta? O sea, ¿cómo sabes esa línea delgada entre este berrinche si es normal y este ya no? Claro. O sea, es a lo que voy, Sí, está bien difícil. Sí. Sí, por eso tienes que juntar varios criterios de los que estamos diciendo, más a lo Exacto. mejor varios cambios que tú has visto en tu hijo que dices, oye, así no actuaba y ahora está actuando así. Y más o menos el periodo que dicen que, bueno, de casi todos los trastornos, el periodo son como 6 meses. De que órale. dices, ok, este comportamiento ya lleva 6 meses. Un chorro. Sí, sí es mucho. Pensé que era menos. No, sí. Tipo de ansiedad son 6 meses. Órale. Sí. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque luego para no andar todas paniqueadas, la verdad. Exacto, por eso O también sea. no es como que no,
como decimos, no es tan fácil detectar y también tiene que haber tiempo. Digo, a ver, si tú ves un cambio así de que es súper radical, que sí te estaba llamando la atención, que tu instinto te esté diciendo, Sí, claro, yo creo que ahí sí va, es sí, importante. lo atienden. Exacto, no te esperes los 6 meses Sí, para, sí. ¿sabes? No. De que, bueno, todavía no pasan los 6 meses a ver si sí. No. O Sí. sea, se atiende en el momento Sí, que se algo tenga que brinca, atender. pues bueno. Exacto. Y ya, si te dicen no nada, ay, bueno, ya te vas tranquila. Ajá. Pero imagínate que si te dicen de que, oye, sí está empezando un cuadro de ansiedad, pues estás bien a tiempo de atenderlo. Exactamente. Y la de terapia. evitarle también sufrimiento, porque Ay, pues a sí. final de cuentas sufren. Claro, definitivamente. Qué fuerte. Oye, sí, de hecho, por esta confusión yo también que tenía de esa línea delgada, pues hice como un listado de comportamientos de qué sí es normal en su desarrollo y que ella se vuelve un foco amarillo. Y amarillo me refiero porque es una alerta. Todavía no es como de gravedad, pero es Ok. porque está empezando a suceder algo. Entonces, como normal sería que un niño tenga berrinches intensos de los 2 a los 4 años, especialmente pues cuando se sienten cansados. Ok. Otro sería que tengan miedos concretos, es decir, que le tengan miedo a la oscuridad, que le tengan miedo a los monstruos, que no quiera que nadie lo cuide más que su mamá, su papá, su cuidador. Otro sería que tienen como etapas cortas de que solo quieren estar contigo, especialmente cuando pasa un cambio grande. Entonces, esos 3 a lo mejor pudiéramos pensar si es normal o no normal, esos sí son normales. Ok. ¿Qué se vuelve foco amarillo? Cuando el niño tiene berrinches muy intensos, prolongados, casi diariamente, y aparte pierde el control en sí el niño, eso ya es un foco amarillo. Cuando tienen miedo que los bloquean su día a día, o sea, que dejan de querer ir a fiestas, que dejan de ir al colegio, que no quieren que nadie los cuide más que su mamá, su papá, su cuidador. Otra cosa sería también cuando dejan de buscar a otros niños y se empiezan como a achicar, ahí también. Y también sería cuando cambia la manera en que juega, el sueño y su ánimo y se prolonga por semanas, ahí ya es un foco amarillo. Ay, cosita, pues sí. Sí. Y pues no es para que nos paniqueamos, como ya lo dije, Cero. o sea, cero, sino más bien es para que nos demos cuenta y podamos intervenir a tiempo sin que Exacto. ellos estén sufriendo, pobrecitos, porque sí, o sea, sienten y les duele y qué mejor que actuar a tiempo. Cuando algo no nos lata, no hay que esperarnos tanto, mejor ir y checar y consultar y es mejor que nos digan, señora, exageró, Exacto. señora, su hijo ya tiene un cuadro de ansiedad. Oye, totalmente. Y ahorita que estamos hablando de las señales, también hay unas señales que son muy comunes. Por ejemplo, haz de cuenta que el niño se queje de algo físico Ajá. y no tiene nada. Entonces, Sí, esa sí. es una señal. También a lo mejor que esté hipersensible a ruidos pequeños o a cambios mínimos. Haz de cuenta que tú digas, Sí, oye, de que normalmente... sí, eso no fue para tanto. Exacto, o normalmente mi hijo no reaccionaría así. Ya. O igual cambios bruscos de sueño o apetito, esa también es una gran señal. Y dificultad enorme, como lo que mencionaste, separándose de su mamá o su papá. Como que esas señales pueden ser a lo mejor las primeras o las que digas, ay, esto no pasaba y ahora ya pasa. Como que con las que tú dijiste, más estas y las que mencionamos anteriormente, ahí ya vas juntando tus criterios de decir, oye, si hace esto, oye, si cambió esto, ¿sabes? Entonces tú misma observando a tu hijo te vas a dar cuenta si hay ciertos cambios, pues para ir con un profesional. Sí, de hecho, como que con todo lo que dijimos ahorita, como que se me vino a la mente una regla que apúntala, porque Aquí la porque anotamos. siento que con esto que voy a explicar pudiéramos ya entender que sí es normal en el desarrollo y que ella se vuelve foco amarillo. Entonces, cuando el comportamiento incomoda, es normal en su desarrollo, pero cuando el comportamiento bloquea la vida diaria del niño, ahí ya es foco amarillo, no hay que ignorar. Ok, es que sí, pues Totalmente, sí. ¿no? Sí, O no, sea, se me hace el porque más grande. Claro, porque uno incomoda los berrinches, incomoda que, ay, no se quiere quedar aquí 3 segundos porque le da miedo la oscuridad o lo que tú quieras. Pero ya cuando paraliza su vida diaria, Sí, o no, lo ya. bloquea, ya es que hay algo más fuerte. Sí, definitivamente. Oye, pero bueno, mana, siento que todo lo que hemos dicho como que suena muy técnico hasta que lo vives, ¿sabes? Ahí ya te das cuenta de muchas cosas, ¿no crees? Sí, que cambia. Sí, porque siempre lo teórico y así es bien fácil de comprender, pero es como en los exámenes que te dice el maestro, va a estar bien fácil. Y de que llegas al examen y de que cuántas pisadas de hormiga desde la Tierra a la Luna y tú de que, güey, no sé ni en kilómetros. Sí. Pero sí, siento que es a veces un mundo de diferencia lo que vemos en las investigaciones y en todo eso ya en la vida real, o sea, sí cambia. 100%. Entonces, para eso les voy a dar te voy a contar una situación imaginaria para Ok. que podamos como
darnos cuenta mejor cómo se ve la ansiedad en un niño. Ok. Entonces imagínate que son las 7 de la mañana, todo es correr, uniforme, lonchera, el desayuno, y de repente tu hijo, igual que ayer, igual que antier, te dice, mami, me duele la panza. Y tú, pues ahora sí, como buena mamá, dices, bueno, ya te voy a llevar a consultar, pues ya fueron 3 días seguidos, algo pasa. Entonces, lo llevas al pediatra, llegas, le haces estudios médicos, te dicen de que todo está perfecto, no tiene nada. Llegas a la consulta con el pediatra y el pediatra te dice, señora, su hijo solamente está estresado. Sales de la consulta y tú, ¿de qué? Estresado. ¿De qué puede estar estresado? Es solo un niño. Pero, mientras tanto, su maestro en el colegio se está dando cuenta que está dejando de participar, ya no participa como antes, se distrae fácilmente, cualquier cosita lo irrita, en el recreo ya no busca a otros niños para jugar como antes lo hacía. Uh-huh. En las tardes, pues, se comporta como más irritable o está más apagado. Entonces, lo que vemos aquí es que si nadie une estas piezas, pudiéramos leer como si fuera un niño flojo, que no le gusta ir al colegio, que es sensible, cuando en realidad pudiera ser el inicio de un cuadro de ansiedad que lo podemos detectar a tiempo. Entonces es bien importante unir todas esas cositas que a lo mejor no nos suenan, no nos laten. Híjole, lleva ya una semana muy irritable, llorando, esto, aquello. Déjame hablo con la maestra, déjame hablo con el coach. Exacto. Déjame ver qué está pasando también afuera de casa. Solo es en casa, es en todos lados, solo es conmigo. Entonces, si nadie une las piezas, se queda etiquetado como, pues qué flojo, qué sensible, qué llorón. Pero si empezamos a juntar todo y a ver más allá, empezar a ver lo que el cuerpo y el comportamiento del niño en verdad está viendo, nos podemos dar cuenta de algo bien grande. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Eso de juntar las piezas es sumamente importante. Tienes que ser como todo un conjunto de decir, oye, a ver, ¿qué está pasando en la escuela? ¿Qué está pasando en la casa? Cuando va con el amiguito. O sea, estar observando en todas sus áreas cómo se está comportando el niño. Claro, y no quedarnos a veces solo con lo que nos dijo el pediatra, porque en esta situación el pediatra dijo, está perfecto, porque en realidad sí estaba bien, no tiene nada. Era anémico, o sea, el niño emocionalmente no estaba bien. Entonces, no nada más quedarnos con la primera respuesta. Si nosotras vemos que algo no, si algo no nos late, si intuimos, si algo, o sea, ojo de loca, no se equivoca. O sea, también con los hijos. Totalmente, 100%, sí, es seguir el instinto. Entonces, empezar a unir, aunque alguien nos diga, no, todo normal, porque puede haber otras 10 razones que no, y esa era la única que nos decía, todo normal. Totalmente. Sí, en este tipo de situaciones también tenemos que saber qué hacer, qué decir o qué cambiar para que el niño no se sienta solo cargando todo lo que lleva por dentro. Ahí por eso tenemos que estar bien alertas para, oye, primera cosa, detectar y pum, hablar, intervenir. Sí, necesitas abordarla. Intervenir. Sí, creo que también es necesario que demos herramientas. 100%. Porque, bueno, y cómo se interviene en estas situaciones tan delicadas. O sea, ¿qué debes de hacer? Totalmente, eso es importante. Pues mira, yo encontré 2 herramientas, porque pues investigando así de todo, dije, también obviamente tenemos que dar herramientas, no nada más como en la platicada que quede y chan chan. Claro, sí. Es como un seguimiento de lo que estamos hablando. Andale. Y mira, encontré 2 herramientas que la verdad me gustaron muchísimo. La primera es poner palabras a lo que estás sintiendo, que más o menos hemos hablado de esto en el episodio y se me hizo la más importante de verdad. Por ejemplo, si tú estás viendo que tu hijo está medio nervioso y luego te dice, oye, me duele la panza, tú ahí, en lugar de, oye, no pasa nada, vámonos a la escuela o al parque. Sí, de que distraerlo rápido. Ajá, de que X. Es decir, ok, a ver, a veces cuando nosotros, o sea, puedes hablar con tu hijo y decirle, a veces cuando nosotros algo nos preocupa, la panza se nos puede revolver, sentimos como un nudo en el estómago. Entonces ahí tú le estás ayudando a identificar cuáles son las sensaciones corporales que vienen por la emoción, nombrarlas sin nada más somatizarlas, ¿sabes? Claro. O sea, de todo lo que decíamos ahorita de los niños, que muchos pues no te das cuenta, no se ve, pero a ver, está pasando. Por eso es importante explicarles todo a ellos, que también me acuerdo en el episodio de las emociones lo mencionamos, es explicar, a ver, hay muchas emociones y el cuerpo las siente. ¿Dónde las sientes? ¿Qué sientes? ¿Por qué? También llegar a la raíz de por qué tu hijo se está sintiendo así. Porque si no llegas a la raíz, nada más su cabeza va a seguir volando y pajareando. Claro. Digo, es bien difícil. Si uno como adulto a veces es bien difícil como
saber por qué te sientes así. 100%. Híjole. Pero mira, yo creo que en los niños puede ser más, o sea, ¿cómo te digo? No más fácil, pero pues también qué tantas situaciones pueden pasar, ¿sí me entiendes? O sea, digo, sí pueden pasar muchas situaciones, pero me refiero a... Ellos se ven más, ¿sí me entiendes? Los puedes notar más. A lo mejor como un adulto, pues bueno, tú sabes cómo comportarte. te comportas, claro, sabes cómo actuar. A lo mejor el niño es más espontáneo y te puedes dar cuenta de que algo está pasando. Aquí, yo siento que lo más importante es súper alertas con los niños. Es eso, porque si tú no lo estás viendo, pues obviamente no te vas a dar cuenta de todo lo que está pasando. No, y no vas a conectar. Exacto, pero si tú estás al tiro, digo, no sabemos que no nos referimos a todo el día así, ¿verdad? Pero a ver, la loca. Pero si estás viendo ciertos cambios, pues obviamente, claro, estar no, y como dijiste, o sea, son cambios que duran, o sea, no un mes, Exacto. 6 meses, wow. Son cambios radicales. Sí, prolongados aparte. Exacto, prolongados. Oye, bueno, y la otra herramienta que encontré son rituales de seguridad. Los niños que tienen ansiedad les ayuda mucho tener anclas, y los rituales son pues anclas al estar aquí y al presente. Pueden ser mini rituales antes de ir a la escuela o antes de dormir. Y por ejemplo, uno antes de la escuela podría ser un ritual que hagas con tu hijo de que bueno, vamos a hacer 3 respiraciones profundas para calmarnos, un abrazo fuerte, y luego le puedes decir una frase como te vas a llevar este abrazo como un superpoder y acuérdate que siempre estoy contigo aunque no me puedas ver. Ahí estoy. Ay, qué bonito. Sí, verdad, me encantó. A mí me hubiera servido el de las respiraciones en los exámenes. Pues es que claro, porque todo eso los calma. Pues sí. Y esto si lo repites diario ayuda a que su sistema nervioso se calme y les dé seguridad. O sea, de verdad, estos mini rituales, que ¿cuánto te toma, güey? 1 minuto, 30 segundos, lo puedes hacer rápido, pero ellos se quedan con eso grabado y los estás anclando al presente en ese momento. Sí. Entonces es importante hacer ese tipo de rituales en general, ¿verdad? No necesariamente necesitas ser un niño con ansiedad. Obviamente ayuda más, claro. Pero siempre son buenos los mini rituales. Sí, claro. Sí, yo siempre le digo la misma frase a Joaquín cuando se baja al colegio. Claro que le da pena. Ay, mi rey, ¿qué le dices? Pero de que te amo, mi amor, disfruta tu día, pásala muy lindo, pórtate hermoso, juega lindo y aprende mucho. De que siempre, pero güey, le da pena de que me volteé a ver ya como adolescente. Sí, pero pues sí, Cochita, sí me gusta que se vaya con eso, que sepa que lo amo y que vaya y se divierta y que aprenda y todo. Sí, la neta sí es importante. Todas esas palabras ayudan y sabe que ahí estás. ¿Sabes? Claro. Está tu apoyo, y está tu seguridad. Que no entienden todo, lo entienden. El otro día íbamos en la camioneta y le digo a Lara, ay, mi reina hermosa, preciosa, te amo, mi muñeca. Ay, chiqui. Y pues obviamente le tenía que decir también a Joaquín y yo, mi amor, te amo con todo mi corazón, bomboncito. Y luego me dice, ¿más que a Lara? Y le digo, ¿quieres que te ame más que a Lara? Y me dice, sí. Y le digo, pero, o sea, pues yo claro, o sea, plática. No lo quería hacer de que, ¿cómo te pasa? O sea, porque ahí ya se iba a sentir juzgado y así de que no. Entonces digo, ¿y por qué? ¿Por qué quieres que te ame más que Lara? Y en eso nada más empiezo a escuchar de que... ¡ah! Y yo, ¿qué pasa, Lara? Te pegaste, pero, güey, drama. No y me yo, digas ¿qué eso? pasó? Y me dice, es que tú eres mi mejor amiga. Y le dijiste a Joaquín que lo ama. O sea, estaba escuchando todo. Y me dijo, tú me dices que eres mi mejor amiga. Y yo, mi reina. Entonces no hay que subestimar porque todo entienden, todos saben. O sea, de buenas aquí, obviamente ella lo externó luego de que le caló que le dijera también a Joaquín que lo amaba. Pero en todo están. Entonces hay que reforzarles. Porque nosotras tenemos claro que los amamos, claro, pero no sabemos si ellos lo tienen claro. Entonces, pues hay que llenarlos de besos, de abrazos, de palabras, de presencia, de todo lo que les podamos dar, en la medida que se los podamos dar. Estoy de acuerdo. Sí. Sí, pero bueno, me salí del tema. Cosita Lara, no, estuvo buenísimo tu ejemplo, porque sí hay que poner mucha atención, como dices, muchas veces ni nos damos cuenta que están escuchando y están escuchando. Sí, si Lara todo. no hubiera llorado el de que mi mejor amiga se hubiera quedado bien sentida. Se hubiera quedado bien sentida con el corazón roto de cómo me traicionó. Me había dicho que yo era su mejor amiga y que me amaba a mí y ahora le dijo a él. O sea, qué fuerte. Sí, es fuerte. Y yo no me hubiera dado cuenta. Claro. Porque pues les dije a los dos que los amaba. Sí. Está, híjole, qué fuerte. Sí está. De repente hay que tener muchísimo cuidado. Sí, no, y estar, mira, al tiro. Sí. Oye, pero bueno, yo encontré otras 2 herramientas que la segunda en especial me encantó. Pero mira, la primera es
como hacer preguntas que hablen, que abra la conversación y no que la bloquee. O sea, en lugar de decirle, ¿por qué estás así? Porque pues eso, la verdad, cierra la conversación y muchas veces ni siquiera ellos mismos saben por qué están así. Podemos preguntar mejor. Cuando sientes que tu cuerpo se aprieta más, ¿es cuando apenas vas a ir al colegio, cuando estás en el recreo o cuando ya vas a venir a la casa? También le puedes preguntar, si tu tristeza fuera de un color, ¿hoy de qué color sería? Y esas preguntas concretas, visuales y no enjuiciantes, pues ayudan a que el niño se pueda examinar sin sentirse juzgado. O sea, es más fácil que se expresen y que te digan a que no sé, sí, mal. No, o sea, claro. ¿cachas la diferencia? Sí, Entonces, sí. pues sí, preguntas que abran y poco a poco, o sea, ir dando con la raíz del problema. Totalmente. O sea, no queramos con una pregunta ya llegar a la raíz y ya sé por qué te sientes así. Sí, como que estarles dando contexto en la pregunta. Siento que es así, como que esto, bueno. Y a lo mejor un poquito así de, como la segunda pregunta, algo de imaginación. Bueno, hoy tu tristeza, ¿de qué color sería? Claro, sí, eso o tu está bien emoción. padre. Entonces es más fácil que ellos empiecen un poquito a soltarse y empezar a hablar más hasta que ya te cuenten, me siento así porque, y lo que sea. Exacto. Y la segunda herramienta que me encantó porque el niño se pone en acción es que tú hagas con él una cartulina. O sea, le vas a dar una cartulina o una hoja y el niño va a dibujar o escribir, si ya sabe escribir, 3, 4 estrategias que pueda hacer él solo cuando se sienta raro. Y entonces tú como mamá o cuidadora o lo que sea, le vas a dar ideas de estrategias y él las va pues, a escribir o dibujar. Entonces le puedes decir, por ejemplo, respirar 3 veces profundo. Decirle a mi mamá o a la maestra cuando siento que se me aprieta el estómago. Ir por mi peluche o mi trapito y abrazarlo fuerte. Y entonces con esto el niño aprende que no necesita que el adulto le adivine, sino que él tiene estrategias y herramientas que puede poner en práctica cuando pues se siente raro. Y eso siento que le da un poco de control porque empieza como a ordenar sus sentimientos. O sea, quita esa sensación de desorden. Ay, me encantó esa. Y es súper simple. Y como él lo está haciendo, o sea, es como un proyecto y él lo está poniendo en práctica y él lo creó y él lo hizo, es bien fácil que sigan estas reglas, estas actividades y pueda calmarse y regularse él solo. Y aparte, también me quedé pensando como mamá, digo, a ver, no todo el tiempo vamos a estar con ellos. O sea, entonces, que ellos sepan que cuando nosotros no estemos, pueden ellos, pues, hacer algo para regularse. Eso. Entonces, yo creo que es la manera en que más los podemos proteger, porque no todo el tiempo vamos a estar ahí. Me encantó, claro, porque ahí le estás dando la herramienta tú y también ellos se sienten con el control, como van a escoger cuál usar, pues es como que, oye, yo tengo el control, pero también qué padre, porque el mismo cuerpo les va a estar diciendo cuál te sirve para ciertas situaciones. Entonces ahí empiezan ellos a aprender, Claro. a identificar. No, me encantó. Sí, no, y de verdad, como mamá, o sea, respiras porque dices de que, bueno, también cuando yo no esté, sé que mi hijo va a poder hacer algo para calmarse. Ya cuando lo vea o lo recoja o lo que sea, me va a poder contar, pero mientras tanto, él va a poder hacer algo por él. Exactamente. Entonces me encantó. Ay, sí, está bien padre. Oye, pero bueno, al final de todo lo que platicamos hoy, la verdad caí en cuenta que no se trata de niños difíciles, sino de emociones que les quedan muy grandes. Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo y siento que aquí nuestra chamba como cuidadores, maestras, papás, no es quitarle la emoción, es acompañarlos a sentir su angustia con ellos, que no se sientan solos cuando la están sintiendo, porque a ver, todos la vamos a sentir, los niños también la sienten, entonces simplemente que se sientan seguros y acompañados. Sí, claro, y cuando dejamos de ver solamente su comportamiento y empezamos a escuchar lo que el juego y el cuerpo nos quiere decir, empezamos a acompañarlos de otra manera totalmente diferente. Sí, también, si conoces a alguien que está viendo a un niño apagarse o estresarse, le puedes mandar este episodio porque de verdad una conversación a tiempo puede cambiar toda una infancia. Y si algo te quieres llevar de este episodio, que sea esto. Cada conducta rara, intensa o exagerada es porque una emoción necesita ser vista. Preguntarnos qué estará sintiendo en lugar de preguntarnos por qué se está portando así mi hijo. Y ya con eso es un gran cambio.
Gracias por escuchar, por cuestionarte y por querer ver la infancia mucho más profunda y con más ternura. Esto es Crianza sin Guión, porque criar es amar, pero también es empezar a escuchar a nuestros hijos con lo que nos dicen sin las palabras.